Bienvenidos a la clase número 3 de este curso de trading básico. En esta ocasión estaremos tratando el tema de entrada tipo 3 y 4. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y se presenta solo como un material educativo. Nuestra agenda de hoy: entrada tipo 3 y 4. Repasaremos el tema de soportes y resistencias visto en la clase número 1. Revisaremos el tipo de entrada tipo 3 y entrada tipo 4. Presentado por Federico Ortiz, profesor de análisis técnico en el Instituto de Jules Trade. Definiciones de soportes y resistencias. Repasemos el tema de la clase número 1. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Un nivel de soporte se encuentra por debajo del precio actual de un instrumento y tiende a estar cuando los precios encuentran soporte mientras caen. Un nivel de resistencia, por el contrario, se encuentra por encima del precio actual de un instrumento y actúa como un techo para que los precios no continúen subiendo. Como un nivel de soporte, esto significa que generalmente el precio tiende a rebotar en ese nivel en vez de romperlo. Cuando se rompen los niveles de soporte y resistencia, normalmente aparece una rotura o rebote hasta que se encuentra con otro nivel de resistencia. Por lo tanto, cuando estemos en los gráficos vamos a encontrar reiterados soportes y resistencia, o sea, zonas de alta probabilidad. Una vez que rompa una zona, puede ir a buscar la siguiente, ¿de acuerdo? Los niveles de soporte y resistencia son factores fundamentales para el trader técnico, debido a que comúnmente son niveles en los cuales existen posiciones abiertas. Buscan rebotes o rompimientos. En síntesis, un trader, cuando va a operar los soportes y las resistencias, busca operarla de dos maneras. O opera con rebotes o opera con rompimientos. En esta imagen ilustrativa podemos visualizar que la zona superior, en este caso marcada de color azul, es una resistencia. Se resiste a que los precios sigan subiendo. En la zona inferior, de color azul, es el soporte que impide que los precios sigan bajando. Y las líneas verdes y rojas es la oscilación del precio entre esas dos bandas de fluctuación. Por lo tanto, esto se denomina un rango. Tenemos nuestra zona de resistencia y nuestra zona de soporte. Esta es nuestra zona de soporte. Y esta es nuestra zona de resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el precio va a oscilar dentro de este rango. Va a oscilar básicamente generando lo que es rebotes. ¿A qué nos interesa a nosotros como trader? Nosotros como trader nos interesa el rompimiento de este soporte, en este caso, buscar un movimiento lento y controlado a la zona para que el precio sea tomado como una resistencia. Básicamente, cambio de papeles que vimos en la clase número 1. ¿Qué sucede? Viene una vela envolvente en una hora adecuada, sea sesión de Londres o sesión de Nueva York, y entramos en una operativa a la baja. De esta manera nosotros necesitamos como mínimo 2 o más velas para que el precio sea una ruptura válida. En este caso operaríamos con el rompimiento. Este sería la entrada, el tipo de operativa número 1, rompimientos.
en un soporte, que también se podría replicar nada más que en la parte superior. En este caso, el precio rompería la zona de resistencia, bajaría de manera controlada y lenta. Necesitaríamos 2 o más velas de rotura. Bien, 2 o más velas. Que el precio baje de manera controlada y nos dé una vela envolvente alcista en una hora adecuada, o sea, en la sesión de Nueva York o en la sesión de Londres. Esto ahora se denomina un soporte. Esa sería la forma número 1 de operar. La forma número 2 de operar es operar los rebotes. En este caso, el precio llega al soporte y necesito por lo menos 2 puntos. 2 puntos necesito mínimo para ya poder trazar un soporte. En el tercer punto, puedo buscar una compra. En el tercer punto, siempre y cuando haya un rechazo, haya mechas y velas de indecisión, la fuerza bajista haya acabado, acá haya indecisión y de repente viene una vela envolvente alcista, en este caso, de esta manera que se come a las demás velas, y es el tercer punto, yo puedo comprar. De la misma manera pasa en la parte superior. Si el precio ya ha generado dos puntos para poder trazar nuestro nivel de resistencia, en el tercer punto, en este caso el tercer punto, cuando el precio viene subiendo y las velas empiezan a agotarse, empiezan a ser cada vez más chiquitas, se queda consolidado con velas peonzas y de repente en una hora adecuada viene lo que es una vela bajista, podríamos entrar en lo que es una venta. De esa manera operamos rebotes en los terceros toques. ¿De acuerdo? De esta manera lo que hace el trader es operar rebotes. En este caso le vamos a poner rebotes o rompimientos. ¿De acuerdo? Estas son las dos maneras de operar dentro de un rango operativo. En los terceros toques y en los rompimientos. Entrada tipo 3. Entrada tipo 3 vamos a hacer referencia a la resistencia. El flip o zona es indispensable. El precio rompe la zona de resistencia. El precio genera un falso rompimiento en la zona y se adentra nuevamente por debajo de la resistencia. El precio retestea nuevamente la zona tomándola como una zona de oferta. En la siguiente imagen podemos ver la entrada tipo 3. ¿Qué sucede? El flip existe. ¿De acuerdo? El flip existe. En este caso tenemos nuestra zona de resistencia. ¿Qué es un flip? El flip es cuando el precio gira. ¿Dónde giró el precio? El precio giró en esta zona, cuando el precio llegó a un punto y de repente se dio vuelta. Eso es un flip. Que acá también hay un flip, en esta zona de soporte, porque el precio llegó a la zona de soporte, generó un giro. Generó un giro. Bien, el precio llegó y generó un giro. Eso es lo que llamamos como un flip, un giro. Bien, eso es un flip. Esto también es un flip, es un giro. Es un giro en el precio. Por lo general son zonas. Esto es un giro y esto también es un giro. Bien, esos son giros. Es cuando el precio llega a un punto y cae. En este caso iba subiendo, cayó, giró. Eso es un flip. El precio subió, cayó y giró. Por lo tanto, el precio está oscilando en esta banda de fluctuación y decide romper y generar un falso rompimiento, como vimos en la clase número 2. Rompe, genera un falso rompimiento, se adentra nuevamente, rompe el rango, no llega hasta esta zona. Bien, ojo que no llega a esta zona. El precio retestea nuevamente la resistencia, da una vela envolvente bajista y básicamente esa es la entrada. ¿Hacia dónde es el profit? Hasta el siguiente nivel de soporte. En este caso, este era nuestro nivel clave. Esa es la entrada tipo 3.
El precio está oscilando dentro del rango operativo que está compuesto por una banda de resistencia y una banda de soporte. El precio genera un falso rompimiento, entra nuevamente al rango rompiéndolo con fuerza, retestea la zona de resistencia y el precio da una entrada bajista. Por lo tanto, repasando. Entrada tipo 3. La entrada tipo 3 al mercado es cuando vamos a hacer referencia a una resistencia. Esto es una resistencia. ¿Qué sucede? El precio está oscilando dentro de esta banda de fluctuación. El precio decide romper, automáticamente cae nuevamente dentro de la zona, se adentra al precio. Esta que era una resistencia la vuelve a probar como resistencia y el precio cae. Eso es la entrada tipo 3. Se produce un rompimiento en esta zona. Se produce un rompimiento. Se produce un rompimiento falso. El precio entra nuevamente al rango, en este caso comprendido entre esta banda de resistencia y esta banda de soporte. El precio entra nuevamente al rango y genera lo que es la entrada. Esa es la entrada. Es la entrada tipo 3 al mercado, haciéndose énfasis a una resistencia. Entrada tipo 4. La entrada tipo 4, vamos a hacer referencia a un soporte. El flip o zona es indispensable. El precio rompe la zona de soporte. El precio genera un falso rompimiento en la zona y se adentra nuevamente por encima del soporte. El precio retestea nuevamente la zona, tomándola como una zona de demanda. En este caso tenemos esta imagen ilustrativa en la cual tenemos un soporte. El precio está oscilando dentro de nuestro rango operativo, resistencia, soporte. Decide romper con un falso rompimiento y se adentra nuevamente dentro del rango, como vimos en la clase número 2. Entra otra vez, retestea el soporte, genera una vela de entrada y podríamos entrar en una compra. Es todo lo contrario a la entrada tipo 3. Por lo tanto, tenemos nuestra zona de soporte. Este es nuestro soporte. El precio oscila dentro de nuestro soporte y resistencia, o incluso puede ser un solo soporte. El precio rompe, generando un falso rompimiento, se adentra nuevamente, no llega hasta esta zona, retestea la zona nuevamente, la retestea al soporte y vamos a operar como un rebote. ¿De acuerdo? Entonces acá sería la operativa de un rebote. ¿Por qué? Porque estamos entrando nuevamente al rango y esta operativa sería de rebote. ¿De acuerdo? Esto es un rebote. Porque retesteó nuevamente los rebotes anteriores. Por lo tanto, nuestro profit sería hasta esta zona, hasta la zona amarilla. Hasta ahí sería nuestro profit si entráramos en una compra, ¿de acuerdo? Esto hace énfasis a una compra cuando el precio rebota nuevamente en el soporte. ¿De acuerdo?
acá tenemos nuestro falso rompimiento. Y la entrada. Al mercado. Recuerden que esto es nuestro rango. O nuestro nivel incluso. Puede ser un nivel. Tanto de soporte o resistencia, puede ser solamente un nivel. Nada más. Muchas gracias por haber asistido a esta clase número 3. Recuerden seguirnos en facebook.com, fede.otz o Fede Trading Ortiz Trading. Vamos a los gráficos para buscar este tipo de operativas. En este caso tenemos esta zona. Vamos a trabajar con esta zona. ¿Qué sucede en esta zona? Tenemos un rango. Tenemos lo que es esta resistencia que tenemos por acá arriba. Esto es una resistencia. Le vamos a poner resistencia. Donde el precio, cada vez que llega, cae. ¿Qué sucede abajo? Tenemos, en este caso, tenemos dos puntos. Tenemos uno. Tenemos el punto 2. Ya tenemos una zona de resistencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede abajo? Tenemos un soporte. Tenemos básicamente este soporte. Antes de que existiera esto, teníamos este soporte. En este caso tenemos un punto, tenemos soporte. El punto 1 y el punto 2. Necesitamos dos puntos. Bien, por lo tanto, vamos a colocar nuestras flechitas. Vamos a poner una ahí y vamos a poner otra acá. Vamos a poner de color verde, como venimos trabajando en las clases anteriores. ¿Y qué sucede? Vamos a ver cómo oscila el precio en este rango. Podemos visualizar que el precio está rebotando. En este caso hizo un rompimiento a la zona. Acá tenemos el rompimiento. Pero ¿qué sucede? El precio lo suben rápido, entonces podríamos decir que esto es un falso rompimiento. Veamos qué sucede. El precio básicamente se adentra nuevamente a la zona de resistencia, generando lo que es lo que vimos en la teoría, la entrada número 4 al mercado. El precio rompe el soporte, se adentra nuevamente del rango, testea y nos genera una entrada. Nosotros lo que hacemos es colocar una posición larga, básicamente hasta ahí, buscando un 1 a 1 por lo menos, un 1 a 1. Bien, de acuerdo a nuestra gestión de riesgo, buscamos un 1 a 1 o un 2 a 1. De esta manera, entramos en la entrada tipo 4. Esta es la entrada tipo 4. El precio cayó, pero nuevamente subió. Buscando un 1 a 1 como por lo menos un profit considerable, el precio nos sacó en profit. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la entrada número 1. Es la entrada número 4 al mercado. ¿De acuerdo? Al precio. Genera soportes. En algún momento lo rompe, genera un falso rompimiento porque se adentra, da una entrada, una envolvente alcista y el precio sube. Veamos cómo se comporta el precio en los próximos
días o horas. Acá tenemos la característica también de otro falso rompimiento que vimos en la clase número 2. Esto es un falso rompimiento. Vamos combinando todas las clases para que se vaya viendo cómo se va repitiendo este patrón, estos patrones consecutivamente. Entonces vamos trabajando con todas las clases. Soporte, resistencia, falso rompimiento, entrada tipo 4. Le vamos a poner entrada tipo 4. Pone más chiquito. Esta es la entrada tipo 4. Este falso rompimiento, entrada tipo 4. Veamos cómo se comporta, cómo se sigue comportando el precio. Llega a la zona de resistencia, el precio rechazado. ¿De acuerdo? Hay un rebote en la zona. El precio continúa bajando y de repente llega otra vez al soporte, lo está respetando, pero rompe generando un falso rompimiento. Se adentra nuevo el precio. Vamos a esperar. Una vez que se adentró el precio, acá nunca operamos. ¿Por qué nunca operamos? Porque nunca se generó nuestro triángulo de pullback. Recuerden que nosotros necesitamos esto para operar. ¿De acuerdo? En este caso, nunca se vio, nunca dio entrada, por lo tanto no vimos ese triángulo de pullback, por lo tanto no fue una entrada, fue una falsa ruptura. Recuerden que necesitamos nuestro triángulo y que de una vela de rechazo bajista para poder entrar. ¿De acuerdo? En este caso hubo mucho rechazo en esta zona, también mucha indecisión en esta zona, por lo tanto yo a ver esta mecha, yo hubiese esperado, porque es muy posible que esta mecha le esté advirtiendo que esto puede ser una falsa entrada. ¿De acuerdo? Cuando ven esos rechazos, aunque el precio siga bajando, y la gente entra acá para aprovechar el pullback, posiblemente se olvidó de tener en cuenta la mecha de rechazo que se produjo ahí. Entonces lo que hace el precio es adentrarse nuevamente al rango. ¿Y qué hace en el rango? Vamos a ver cómo trabaja en el rango nuevamente. Y el precio literalmente retestea nuevamente la zona generando una entrada tipo 4. ¿De acuerdo? Entonces el precio falso rompimiento, pum, boom, vela envolvente. ¿Qué es lo que sucede? Posición larga. Hasta por lo menos por ahí. El profit por ahí. Vamos a buscar por lo menos un 1 a 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Veamos cómo se comporta el precio. Y evidentemente el precio nos sacó en profit. De esta manera nosotros trabajamos lo que es la entrada tipo 4. El precio rompe, genera un falso rompimiento, se adentra nuevamente al rango que está comprendido entre una zona de resistencia y una zona de soporte, falso rompimiento y entramos en lo que es una compra. Nuevamente tenemos, por ejemplo, una zona de soporte, una zona de resistencia. Repasando los conceptos anteriores, soporte, esto es una resistencia. Esto es un soporte. Bien, siempre repasando los temas anteriores. Compra, en este caso sería operativa por rebote. Tercer punto, miren estos terceros puntos. Tenemos, en este caso el tercer punto hubiese sido este que está acá. Acá hubiésemos podido comprar los terceros puntos. En este caso tenemos un rebote, segundo rebote y acá tenemos el tercer rebote que podríamos haber comprado. ¿Qué sucede en la parte superior? Tenemos lo que es la resistencia. Tenemos lo que es la resistencia, en este caso, falso rompimiento y vamos trabajando siempre en lo que es soportes y resistencias. Tenemos también, podemos visualizar lo que es un falso rompimiento.
Bien, y vamos combinando todo. ¿Por qué? Porque el precio, ¿qué hace? El precio sube, no toma a esta resistencia como soporte y cae, se adentra nuevamente al rango y entra, oscila. ¿Qué sucede? Acá tenemos una entrada tipo 3. El precio básicamente rompe generando un falso rompimiento, hace un tipo de acumulación, cae, miren esto qué belleza, cae, se adentra nuevamente al rango, boom, da una entrada bajista, por lo tanto esto va a esta zona. Entonces, básicamente el precio que hizo dos falsos rompimientos, nunca hubo un triángulo, en este caso el triángulo, pero nunca se respetó. Esto podría haber sido un triángulo de pullback. Muchos hubiesen operado esa vela, yo no hubiese operado esa vela. Esto es un martillo, yo los martillos necesito que se confirmen. Otra vela alcista, por lo menos para entrar a una compra. Falso rompimiento, el precio queda en una acumulación de velas, se adentra nuevamente al rango, falso rompimiento. Acá teníamos la resistencia. Y nuevamente el precio toma a esa resistencia como un rebote. Por lo tanto, lo que hace el precio es como un pullback invertido. ¿De acuerdo? Y el precio entra. Ponemos nuestra posición corta después de la vela envolvente. El profit mínimo, como habíamos dicho, esta zona. El stop loss, por lo menos por ahí, 25 pips. Y vamos en busca de nuestro profit usando la entrada tipo 3. Entrada tipo 3 al mercado. Y miren lo que sucede acá. Luego hace un rompimiento de este soporte. Bien, hace un rompimiento de este soporte que teníamos anteriormente. No llega a la zona. Esto es un rompimiento válido. ¿Por qué? Porque tiene dos o más velas, o son velas grandes. ¿Qué sucede? El precio se queda en un rango. El rango también puede ser así. Entrada tipo 2 al mercado, el precio rompe y cae. Bien, eso podría haber sido una entrada tipo 2. No necesariamente tiene que ser recto. La entrada tipo 2 puede ser también de manera inclinada, con una pendiente, y esa es la entrada tipo 2 al mercado. Bien, repasando, resistencia, soporte, el precio oscila, podemos operar rebotes, en este caso esto es un rebote, esto es rebote, ¿de acuerdo? Esta es la operativa por rebotes, donde el precio llega a rebote, ¿de acuerdo? El precio también llega a esta zona, rebote, llega a esta zona, rebote, llega a esta zona, rebote. Esa es la operativa por rebotes. Rebota, rebota, falsos rompimientos, ¿de acuerdo? Y acá tenemos el falso rompimiento número 2, donde el precio se adentra, boom, nuevamente al rango, retestea la resistencia y cae. Entrada número 3 del mercado. ¿Qué sucede acá? Repasando los temas, tenemos un piso, bien, verde lo vamos a poner, que rebota. Una vez que llega, el precio rebota. Acá, ¿qué hace el precio? Genera un falso rompimiento. Miren lo que sucede acá nuevamente, el precio se adentra. Esa vela es muy grande para operar, esas velas grandotas así no la operen, porque básicamente ya ha consumido muchos pips, ¿sí? No tiene que ser tan grande la vela de entrada. Esto es un falso rompimiento. Nuevamente genera un falso rompimiento, pero yo ya podría corregir mi rango. Si quiero lo puedo dejar donde estaba o puedo corregirlo. En este caso podría corregirlo de esta manera. Bien. Porque esto ya son giros. Miren, esto es un giro. ¿Por qué? Porque el precio llega y se produce lo que es el giro. Llega y se produce un giro. Eso es un giro en el precio. Eso es un flick. Por lo tanto, yo podría
podría básicamente utilizar este nuevo soporte para el futuro. ¿De acuerdo? También tenemos los reiterados niveles. Acá también tenemos un nivel. Si tomamos este nivel, el precio llega. Si tomamos este nivel, el precio llega al soporte y hace una entrada tipo 4. Porque el precio está oscilando entre estos niveles. ¿De acuerdo? Miren cómo oscila. Rompe, se adentra, entrada tipo 4 al mercado. Básicamente tenemos el falso rompimiento, los flips, y el precio sube. ¿Hacia dónde? Hacia alguna resistencia que teníamos en el pasado. Recuerden que tenemos que llevar los profits por lo menos 1 a 1 o 2 a 1, como mínimo para tener una gestión adecuada, siempre y cuando controlando los lotajes y apalancamiento. Podríamos haber entrado en esta zona, incluso podríamos haber entrado en una temporalidad más chica. Las entradas, en este caso estoy analizando en H3, no es muy buena temporalidad para filtrar, pero la entrada se podría dar en H1 o en H2 para no consumir tantos pips. En este caso podría haber sido la entrada en H2 en esta zona y yo hubiese buscado una buena entrada. La entrada las veremos en la clase de fractalidad y temporalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en el otro par? Básicamente lo mismo, tenemos soportes y resistencias, falso rompimiento en esta zona, son importantes los falsos rompimientos, pero como ven no se produce la entrada tipo 3, sino que el precio continúa bajando. Esto es una zona de resistencia, el precio frena al precio, en la zona frena al precio para que no siga subiendo, esto es un soporte. El precio soporta el precio y lo que podemos hacer acá es operar también en base a rebotes. Bien, estos son rebotes cuando el precio genera un giro y el flip se produce cuando hay giros. Bien, rebotes, esto es un rebote, falso rompimiento. También tenemos un falso rompimiento, el precio se adentra, genera entrada tipo 4 y entramos en una compra nuevamente. Tenemos falso rompimiento, entrada tipo 4. ¿Por qué entrada tipo 4? Porque si lo pueden visualizar, el precio está oscilando dentro del rango operativo. Falso rompimiento, boom, pan, y se va. ¿De acuerdo? Y esto ha sido la clase número 3. Falsos rompimientos combinado con soportes y resistencia, entrada tipo 1 y entrada tipo 2, entrada tipo 3 y 4. En este caso también podríamos buscar algún ejemplo de entrada tipo 1, si es que encontramos. Pero por el momento no vamos a encontrar ninguna. Nos vemos en la clase número 4, lo que es estructura de mercado, la clase más importante de cualquier curso de trading. La estructura de mercado, porque luego lo combinaremos con soportes y resistencias. Ya hablaremos cuándo operar rebotes, cuándo es fiable operar rebotes en una estructura alcista y cuándo operar rebotes en una estructura bajista, combinado con soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Nos vemos la clase que viene. Que tengan un lindo día.